Hola, soy su guía turístico Camilo, y hoy vamos a hacer un viaje increíble, donde recorreremos la historia de la filosofía, desde los griegos hasta los modernos, para conocer sus ideas, para saber un poco más de cómo influyeron en la sociedad, en la psicología y por qué siguen vivos en nuestro presente. ¿Están listos? Pues, vamos a encogernos y entrar en la galaxia de la filosofía. Bienvenidos al sistema solar del pensamiento. Cada planeta es un filósofo, y juntos forman la constelación de la sabiduría. Vamos al primero. Nuestro primer destino. Tales de Mileto, el primer filósofo, considerado padre de la filosofía griega. El agua es el principio de todo. No necesitamos mitos, la naturaleza se explica sola. Abrí el camino de la ciencia y la filosofía crítica. Tales de Mileto fue un pensador que buscaba la sustancia de la cual se derivan todas las cosas. Para él, el principio del universo, el arjé, no se encontraba en los mitos ni en los dioses, sino en algo más cercano, vital y eterno, el agua. Con esta afirmación, inició el camino de la filosofía racional, abriendo la posibilidad de explicar la naturaleza sin recurrir a narraciones míticas. Sus reflexiones también fueron los primeros intentos de comprender fenómenos ligados al alma y a la vida, sentando las bases de una psicología primitiva. Gracias a sus aportes, es recordado como el padre de la filosofía griega y un precursor del método científico. Tales predijo eclipses, formuló métodos de navegación guiados por las estrellas, aplicó la geometría para medir la altura de los edificios e incluso utilizó sus conocimientos para prever el clima y acaparar el mercado del aceite de oliva, demostrando que el pensamiento podía tener aplicaciones prácticas. Pero su mayor legado no fueron solo sus logros técnicos, sino el respeto que dio a la filosofía. Presentó sus ideas como especulaciones abiertas a la crítica y con ello inició la tradición crítica que marcaría a la filosofía griega antigua. Así, rodeado por el agua que lo simboliza, Tales nos recuerda que el conocimiento fluye, cambia y da vida, como el río interminable de la razón que aún nos acompaña. Fue uno de los primeros intentos de ligar los fenómenos naturales con la vida, alma. El agua nos dio vida, pero ahora viajemos al mundo de los números. Ahora llegamos al planeta de Pitágoras, donde todos son números y armonía. Todo es número. La música, la naturaleza, hasta el alma sin proporciones matemáticas. Fundé una escuela donde el cuerpo era cárcel y el alma debía purificarse. Pitágoras fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo, amante de la sabiduría. Para él, todo lo que existía en el mundo estaba tejido por un mismo hilo, los números y las relaciones numéricas. Nada en la naturaleza escapaba a esta armonía matemática, pues hasta las cuerdas de una lira demostraban que solo guardando proporción podían crear sonidos agradables. Quizás, sin saberlo, había descubierto la primera ley psicofísica de la historia, la relación entre lo físico y lo que sentimos en el alma. En su mirada, la naturaleza entera era un entramado donde todo estaba interconectado. Su pensamiento se expandió a la medicina, al arte, a la ética, y hasta a la religión, pues encontraba afinidades con las creencias órficas y dionisíacas, el cuerpo como cárcel del alma, la transmigración de las almas en un ciclo eterno de nacimientos y muertes, y la esperanza de que solo la purificación pudiera romper esa rueda infinita. En su escuela de pensamiento, Pitágoras glorificó las matemáticas como la vía hacia lo eterno. En el mundo empírico nada es perfecto, pero en el mundo abstracto, donde habitan los números, todo alcanza perfección. Allí enseñó a hombres y mujeres, sin excluir a nadie, que la filosofía no era solo conocimiento, sino también forma de vida. Su comunidad no se basaba en riquezas ni en poder, sino en normas éticas y espirituales, en la convicción de que el universo entero era un coro donde lo físico y lo psicológico, lo visible y lo invisible, lo corporal y lo espiritual, estaban unidos en armonía. Así, Pitágoras nos legó no solo números, teoremas y geometrías, sino la visión poética de un cosmos que canta, donde cada estrella, cada acorde y cada alma vibran al compás de la proporción eterna. Pitágoras nos enseñó a escuchar las matemáticas en todo, pero ahora viajemos a un mundo donde la verdad depende de cada persona. Este planeta es de Protágoras, maestro de la retórica. El hombre es la medida de todas las cosas. No hay verdad absoluta, cada quien percibe el mundo a su manera. La retórica es el arma más poderosa.
La retórica es el arma más poderosa. En este Protágoras mundo todo proclamó que el hombre es la medida de todas las cosas, enseñando que la verdad no es absoluta, sino relativa a cada que se atrevió a desafiar la tradición y el dogmatismo verdadero depende de nuestra cultura, de nuestra experiencia y de nuestra percepción del único camino hacia el conocimiento verdadero era la experiencia de la palabra y la persuasión. Su lema, capaz de convertir un debate en un campo donde la verdad se forja en el intercambio, no solo para explicar el mundo, sino para transformarlo en beneficio de la humanidad. Llamaríamos enfoques considerado el padre del empirismo que la realidad no existe de forma única, sino que se construye en la mente de quien la percibe para llegar a principios generales. Protágoras nos legó el poder de la palabra y la experimentación, pasaron a ser las bases de la investigación científica, sino un espejo que cambia según quien lo mire. Ídolos del pensamiento, interesante, pero hay alguien que no se conformó con opiniones. Vamos a conocerlo. Conecta profundamente con la psicología cognitiva actual, que estudia cómo los mis diálogos hacen que descubras la verdad que ya está en ti. La virtud es conocimiento, que la ciencia y sin ella no hay vida práctica, buena. Aplicada, para Sócrates, al progreso la humano. experiencia individual era valiosa, pero la verdad no podía quedarse en mera opinión. De la ciencia moderna, creía que existían conceptos universales, sino una como la herramienta belleza, de transformación la justicia social. o la verdad, Su influencia llega y que hasta podían la descubrirse el mediante énfasis el en la diálogo. observación experimental Con su método y en el socrático, empírico del basado en preguntas inductivas y en la mayéutica, desde el conductismo guiaba de a sus Skinner discípulos hasta a la dar a luz investigación el cognitiva conocimiento que llevaban contemporánea. dentro. Francis Su Bacon, lema, en conócete definitiva, a ti abrió mismo, el camino hacia la abría el ciencia camino como al la conocemos hoy, autoconocimiento, una a búsqueda la de verdad exploración de la fundada en la mente y a la experiencia, en la que el introspección, poder del conocimiento se convirtiéndolo mide en por su precursor de la capacidad de psicología mejorar la moral. vida humana. Para Sócrates, Bacon nos enseñó virtud a y romper con conocimiento eran prejuicios y observar la inseparables, realidad. pues conocer el Sigamos bien ahora era con la el base hombre para que obrar levantó con su telescopio al responsabilidad cielo, moral. Galileo Galilei. Vale, Sócrates, demasiadas preguntas. Mejor vayamos al siguiente nivel. Entramos al mundo de Platón, el filósofo de las ideas. El mundo que ves é solo una sombra. Las ideas são lo verdadeiro, justicia, beleza, verdade. El alma recuerda lo que conoció antes de nacer. Solo los filósofos pueden gobernar con razón. Platón soñó un universo dividido entre dos realidades, la imperfecta que vemos con los sentidos, y la eterna de las ideas, donde habitan las esencias puras. Creía que el alma, antes de nacer, moraba entre esas formas perfectas, y que al entrar en el cuerpo olvidaba su saber. Todo conocimiento, entonces, no era más que un recordar, la reminiscencia de lo que ya llevamos dentro. En la República imaginó un mundo gobernado por reyes filósofos, guiados por la razón y la virtud, y describió al alma como tripartita, apetito, emoción y razón, una teoría temprana de la personalidad humana. Para Platón, no todos podían alcanzar un raciocinio profundo, solo quienes se elevaban más allá de los sentidos podían tocar la verdad. Su idealismo influyó en la filosofía, en la religión y hasta en los dogmas del cristianismo temprano. En la academia, enseñó que la auténtica realidad no se encuentra en lo que vemos ni en lo que tocamos, sino en las ideas eternas que residen en la mente y en el alma inmortal. Así, Platón nos legó la visión de un mundo donde lo sensible es apenas sombra, y la verdad brilla en un plano eterno, esperando ser recordada por quienes se atreven a mirar más allá. Después de Platón, alguien quiso traer las ideas a la Tierra, ese fue Aristóteles. Después de Platón llegamos al planeta de Aristóteles, su discípulo, pero también su crítico. No hay que huir del mundo, hay que observarlo, todo tiene un propósito, intelectual, fan de la lógica, estudia biología, memoria, aprendizaje, soy el primer psicólogo fisiológico. Aristóteles creyó que el conocimiento nacía tanto de la razón como de la experiencia. Clasificó fenómenos, formuló la teoría de las cuatro causas y afirmó que todo en la naturaleza tiene una finalidad, una entelequia que lo impulsa a desarrollarse hasta alcanzar su plenitud. Para él, el cuerpo no era obstáculo del saber, sino parte inseparable de la mente. En su obra de Anima, sentó las bases de la psicología, describiendo la memoria, los sueños, el aprendizaje y las leyes de la asociación, contigüidad, similitud, contraste y frecuencia, con las que explicó cómo se forman las ideas y los recuerdos. Por eso es visto como el primer psicólogo fisiológico y como padre del asociacionismo. Creyó que la felicidad consistía en cumplir con el propósito natural de cada ser y que la mejor vida era la moderada, guiada por la justa medida. Fue padre de la lógica, de la biología y de gran parte de la ciencia clásica, y en él convergieron la filosofía y la observación empírica, la ética y la política, lo humano y lo divino. Así, Aristóteles nos legó una visión del universo ordenado, donde todo tiene un sentido y un lugar, y donde la sabiduría se alcanza al vivir conforme a nuestra naturaleza más profunda. Aristóteles buscaba orden en todo, pero otros filósofos pensaron que la felicidad estaba en vivir sin nada. Es por ello que nuestro siguiente destino es el mundo de los cínicos.
La verdadera felicidad es vivir sin lujos, sehr autosuficiente volver la naturaleza. Antístenes, forjado en las enseñanzas de Sócrates y en los ecos de los sofistas, rompió con la ilusión de la riqueza y el prestigio. Veía en la sociedad una distorsión de la naturaleza, una prisión hecha de bienes, cargos y vanidades. Así nació el cinismo, filosofía que buscaba volver a la vida natural, simple y autosuficiente. La virtud y la independencia eran para él la verdadera felicidad, una existencia sin cadenas de deseo ni miedo. Su mensaje, radical en su época, resuena todavía en corrientes que critican lo superficial, en quienes buscan la austeridad como libertad, y en la psicología que une virtud y bienestar humano. Antístenes nos recuerda que la grandeza no está en poseer, sino en aprender a necesitar menos. Fuera las normas y las riquezas. Los animales son más libres que nosotros. Vivamos con lo esencial. Hijo de un cambista caído en desgracia, Diógenes decidió ir más lejos, denunciar que palabras como rey, patria o gloria no eran verdades, sino ficciones creadas por la sociedad. Rechazó los modales, la religión y hasta la idea de posesión. Vivía con lo mínimo, imitando a los animales que, libres de artificios, solo buscan saciar necesidades simples. Con actos provocadores, orinar en la calle, comer con las manos, masturbarse en público, mostró que lo natural no es vergüenza, sino autenticidad. Admirado por unos y tachado de obsceno por otros, su vida fue un grito de rebeldía contra las máscaras sociales. Murió en Corinto el mismo día que Alejandro Magno en Babilonia, como si el emperador de los hombres y el emperador del desapego sellaran juntos un destino. Diógenes sigue hablando hoy, su cinismo inspira la crítica al consumismo, el amor por la libertad personal y la psicología que busca la felicidad no en tener más, sino en necesitar menos. ¿Qué rayos? No se ve nada, nada es seguro aquí. No podemos saber nada con certeza. Lo mejor es suspender el juicio y vivir tranquilos. La felicidad está en vivir sin miedo a dioses ni a la muerte. Pan, agua y amistad son suficientes. El placer es la ausencia de dolor. Epicuro afirmó que el bien supremo era el placer, pero no cualquier placer, sino el de vivir sin miedo y sin dolor. Inspirado en el atomismo de Demócrito, explicó que los átomos se mueven libremente y de allí nace el libre albedrío. El alma también es material, al morir, se disuelve en átomos y no conserva recuerdos. Por eso, no hay castigo ni premio después de la muerte, el único paraíso posible está aquí, en la vida presente. Rechazó la superstición, la magia y la religión que infunden temor. Para él, los dioses existen, pero no se ocupan de los humanos. Lo importante era la amistad, el pan y el agua, más valiosos que la riqueza y el poder, que solo traen dolor y enemigos. La buena vida, decía, no es exceso, sino moderación, equilibrio y serenidad. Su jardín fue un refugio donde mujeres, esclavos y libres podían filosofar juntos, algo revolucionario en su tiempo. Hoy su eco resuena en la psicología moderna del bienestar, la búsqueda de la motivación, las emociones positivas y la felicidad sencilla. Epicuro nos recuerda que vivir bien no es tener más, sino necesitar menos. De Grecia saltamos a Roma, donde el estoicismo guió a grandes pensadores. Vamos. La felicidad está en vivir sin miedo a dioses ni a la muerte. Pan, agua y amistad son suficientes. Y el placer es la ausencia de dolor. Oh, ¿qué es esto? Parece un picnic. Epicuro afirmó que el bien supremo era el placer, pero no cualquier placer, sino el de vivir sin miedo y sin dolor. Inspirado en el atomismo de Demócrito, explicó que los átomos se mueven libremente y de allí nace el libre albedrío. El alma también es material, al morir, se disuelve en átomos y no conserva recuerdos. Por eso, no hay castigo ni premio después de la muerte, el único paraíso posible está aquí, en la vida presente. Rechazó la superstición, la magia y la religión que infunden temor. Para él, los dioses existen, pero no se ocupan de los humanos. Lo importante era la amistad, el pan y el agua, más valiosos que la riqueza y el poder, que solo traen dolor y enemigos. La buena vida, decía, no es exceso, sino moderación, equilibrio y serenidad. Su jardín fue un refugio donde mujeres, esclavos y libres podían filosofar juntos, algo revolucionario en su tiempo. Hoy su eco resuena en la psicología moderna del bienestar, la búsqueda de la motivación, las emociones positivas y la felicidad sencilla. Epicuro nos recuerda que vivir bien no es tener más, sino necesitar menos. De Grecia saltamos a Roma, donde el estoicismo guió a grandes pensadores. Vamos. Después de los griegos, llegamos a Roma, donde el estoicismo cobró fuerza. Nuestro primer encuentro aquí será con Séneca. La vida es breve. No sufrimos por lo que pasa, sino por cómo lo interpretemos. La virtud y la razón son el camino.
En la Roma de emperadores y excesos, Séneca fue consejero de Nerón, pero terminó obligado a abrirse las venas por orden del mismo a quien sirvió. Su vida, marcada por el poder y la tragedia, reflejó como pocas la lucha entre la filosofía y la política. Séneca adaptó el estoicismo a la vida cotidiana de los romanos, enseñó a guiarse por la razón, aceptar el destino sin rebelión y practicar la virtud incluso entre riquezas y honores. En sus cartas a Lucilio dejó consejos que no eran para eruditos, sino para cualquier persona que quisiera vivir mejor: la brevedad de la vida, la amistad sincera, el valor del tiempo y la serenidad interior. Promovió la justicia y la responsabilidad social, convencido de que la filosofía debía ser una herramienta para vivir y no solo para discutir. Su legado atraviesa los siglos, hoy se le considera un modelo de resiliencia y autocontrol, inspiración para la ética moderna y el desarrollo personal. Psicólogos y terapeutas siguen citándolo, porque Séneca ya sabía lo que hoy afirma la terapia cognitivo-conductual: el sufrimiento no depende de lo que sucede, sino de cómo lo interpretamos. Así, entre el lujo romano y la cercanía de la muerte, Séneca mostró que el verdadero poder no está en dominar imperios, sino en gobernar la propia mente. Ahora entramos al mundo de Epicteto. No controlas lo que pasa afuera, pero sí tus pensamientos. Aquí está la libertad. Epicteto nació esclavo en el Imperio Romano, pero demostró que la libertad verdadera no está en las cadenas del cuerpo, sino en el gobierno de la mente. Una vez liberado, dedicó su vida a enseñar filosofía en Roma y Grecia, guiando tanto a humildes como a gobernantes. Su enseñanza fue simple y poderosa: no controlamos lo externo, ni la riqueza, ni el poder, ni la salud, pero sí nuestras actitudes ante lo que ocurre. La clave de la vida buena era aceptar el destino con valor, sin quejas, y cultivar la virtud como único bien. Frente al dolor, la pobreza o la muerte, Epicteto enseñaba que nada puede arrebatarnos la paz interior si controlamos nuestros pensamientos. De allí su célebre frase: no son las cosas las que nos perturban, sino lo que pensamos sobre ellas. En su tiempo, ofreció un camino de resiliencia y serenidad en medio de crisis y guerras. En el nuestro, sus ideas influyen en la psicología moderna, especialmente en la terapia cognitivo-conductual, TCC, que muestra cómo cambiar los pensamientos transforma nuestras emociones y conductas. Epicteto probó que incluso un esclavo podía ser más libre que un emperador, porque la libertad auténtica no depende de cadenas externas, sino del dominio interior. Epicteto nos recordó que incluso encadenado, un ser humano puede ser libre. Pero ahora viajemos al mundo de un emperador que también fue filósofo, Marco Aurelio. Entramos al mundo de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Marco Aurelio fue el último de los llamados 5 buenos emperadores. Gobernó un imperio lleno de guerras, pestes y crisis, pero también halló tiempo para escribir, en la intimidad de su alma, las Meditaciones, uno de los libros más leídos de la filosofía práctica. Practicó el estoicismo no desde la comodidad, sino desde el poder y la adversidad. Mostró que un líder podía ser poderoso y humilde a la vez, gobernando con disciplina, autocontrol y justicia, siempre al servicio del bien común. Su mensaje fue claro y atemporal: no controlamos lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos. Por eso, entrenar la mente era para él tan necesario como entrenar el cuerpo, solo así podía mantenerse sereno en medio del caos. Hoy, sus reflexiones inspiran al liderazgo, al manejo de la ansiedad y a la búsqueda de la serenidad interior. Como Séneca y Epicteto, influyó en la psicología moderna y en la terapia cognitivo-conductual, TCC, al mostrar que el sufrimiento nace más de nuestros pensamientos que de los hechos. Marco Aurelio fue emperador y soldado, pero sobre todo fue filósofo, probó que incluso en el trono más alto se puede vivir con humildad, calma y humanidad. Aporte común: estoicismo, resiliencia, control mental. Psicología, base de la terapia cognitivo-conductual. Dejamos atrás Roma y el estoicismo, y viajamos ahora hacia el Renacimiento, donde el centro del universo cambió para siempre. El Renacimiento abrió nuevas visiones, y la primera gran revolución vino de Copérnico. Nicolás Copérnico, padre de la astronomía moderna, fue el pensador que se atrevió a cambiar el centro del universo. En una época dominada por la visión teocéntrica medieval, afirmó que no era la Tierra la que ocupaba el lugar privilegiado, sino el Sol. Vinculado al racionalismo renacentista y al platonismo matemático, creyó en la armonía y las leyes numéricas como cimientos del cosmos. Su modelo heliocéntrico no solo transformó la ciencia, sino que representó un cambio de paradigma, del dogma a la razón, de la fe ciega a la observación y a la matemática. Con él nació una astronomía verdaderamente científica y se abrió la puerta a una sociedad más racional, humanista y crítica. Aunque no fue psicólogo, su método observacional inspiró a toda la ciencia, incluida la psicología,
Nos enseñó que nuestras percepciones engañan, parece que el Sol gira alrededor de la Tierra, pero no es así, una idea que siglos después alimentaría estudios sobre la mente, los sesgos y la cognición. Hoy recordamos a Copérnico como el hombre que no solo movió a la Tierra de su falso centro, sino que movió también nuestra manera de pensar. Copérnico nos movió de un falso centro. Ahora, conozcamos a quien afinó ese nuevo orden cósmico, Johannes Kepler. 디스큐브리 클라스 오비타스 선 엘립티카스 엘 유니버수 이에스 아모니어 마테마티카. Johannes Kepler fue un puente entre la mística del Renacimiento y la ciencia moderna. Creía que la verdadera realidad se encontraba en la armonía matemática que ordena el universo. Su vida y obra representan la transición de una visión mística a una visión científica y racional. Fue el primero en demostrar que los planetas no se mueven en círculos perfectos, sino en órbitas elípticas. Con sus leyes del movimiento planetario, explicó cómo los planetas viajan a distintas velocidades según su distancia al Sol, combinando matemática y observación empírica. Su aporte no se quedó en su época, sus leyes siguen siendo fundamento de la astronomía moderna y abrieron el camino para que Newton explicara la gravedad. Kepler mostró que el cosmos no es un misterio arbitrario, sino un sistema regido por leyes naturales comprensibles. En la sociedad de su tiempo rompió con los dogmas religiosos rígidos, consolidando la confianza en la razón y en la evidencia científica. Con él, la ciencia avanzó hacia la unión definitiva de matemática y observación. Incluso en la psicología su eco resuena, su precisión en las mediciones inspira la psicometría, y sus reflexiones sobre la percepción y la armonía conectan con la psicología cognitiva. Kepler intuyó que lo que percibimos del mundo sensible es solo una parte de la realidad, un tema que aún hoy nos interroga sobre cómo representamos mentalmente el mundo. Kepler fue, en definitiva, el arquitecto que dio forma al universo de órbitas y leyes que aún seguimos explorando. Kepler nos mostró que el cosmos obedece leyes precisas. Ahora viajemos al mundo de un pensador que puso el conocimiento en manos de la experiencia, Francis Bacon. En este mundo todo se construye con observación y práctica. Aquí vive Francis Bacon. Francis Bacon fue un pionero que se atrevió a desafiar la tradición y el dogmatismo. Rechazó las verdades impuestas por la autoridad y sostuvo que el único camino hacia el conocimiento verdadero era la experiencia directa. Su lema, saber es poder, sintetiza su visión: la ciencia debía servir no solo para explicar el mundo, sino para transformarlo en beneficio de la humanidad. Considerado el padre del empirismo moderno, propuso el método inductivo, es decir, partir de hechos particulares para llegar a principios generales. Con él, la observación y la experimentación pasaron a ser las bases de la investigación científica. Bacon también advirtió sobre los ídolos del pensamiento, esos sesgos y errores que distorsionan nuestra percepción. Este análisis conecta profundamente con la psicología cognitiva actual, que estudia cómo los prejuicios y creencias influyen en nuestra forma de pensar. En su época, defendió que la ciencia debía ser práctica, aplicada, orientada al progreso humano. Esa idea anticipó el espíritu de la revolución tecnológica y de la ciencia moderna, donde el conocimiento no es un lujo intelectual, sino una herramienta de transformación social. Su influencia llega hasta la psicología. El énfasis en la observación experimental y en el análisis empírico del comportamiento inspiró corrientes posteriores, desde el conductismo de Skinner hasta la investigación cognitiva contemporánea. Francis Bacon, en definitiva, abrió el camino hacia la ciencia como la conocemos hoy, una búsqueda de verdad fundada en la experiencia, en la que el poder del conocimiento se mide por su capacidad de mejorar la vida humana. Bacon nos enseñó a romper con prejuicios y observar la realidad. Sigamos ahora con el hombre que levantó su telescopio al cielo, Galileo Galilei. Entramos al mundo de Galileo, el padre de la ciencia moderna. En el silencio de la noche, Galileo alzó su telescopio hacia el cielo y descubrió un universo distinto al que dictaban los dogmas. Montañas en la luna, lunas girando alrededor de Júpiter, manchas en el sol, pruebas que mostraban que el cosmos no era perfecto ni inmutable. Con él nació la ciencia moderna, no bastaba con razonar, había que mirar, medir y experimentar. Galileo defendió que la verdad debía buscarse en la observación y no en la autoridad. Por eso, se enfrentó a la poderosa voz de la Iglesia, pagando con juicios y silencio su audacia. Su legado vive hoy en cada laboratorio. El método experimental que él defendió es la base de la investigación científica. En psicología, su espíritu inspiró la exigencia de objetividad y experimentación. Nos recuerda que, así como el cielo engañaba a los sentidos, también la mente puede confundirnos, y solo la prueba rigurosa permite descubrir lo real. Galileo no solo observó las estrellas, abrió el camino para que la humanidad aprendiera a observarse a sí misma con la misma claridad. Estamos ahora en el mundo de Descartes, donde la razón brilla como luz matemática. Pienso, luego existo. La mente y el cuerpo son distintos. La razón es nuestra mejor guía.
En una Europa aún marcada por la escolástica y el peso de la fe, René Descartes abrió un camino nuevo, el de la razón como la fuente más segura del conocimiento. Frente a los sentidos que engañan, él planteó la duda metódica, poner en cuestión todo lo incierto hasta hallar una verdad imposible de negar. Y la encontró en su célebre frase, pienso, luego existo. Su pensamiento fundó el racionalismo moderno, proponiendo que el mundo debía entenderse con lógica y claridad matemática. Unió álgebra y geometría, creando la geometría analítica, herramienta que transformó la física y la astronomía. Descartes también formuló el dualismo mente-cuerpo. El ser humano estaba hecho de dos sustancias distintas, la res cogitans, mente, alma, y la res extensa, cuerpo, materia. Con esto, abrió un debate que sigue vivo en la neurociencia y la psicología, cómo se relacionan la mente y el cerebro. En su época, Descartes fue revolucionario, impulsó la confianza en la razón, en el análisis lógico y en la ciencia, desafiando el dominio de la fe como única fuente de certeza. Con ello, contribuyó al nacimiento de la sociedad moderna, crítica, científica y secular. Hoy sigue vigente porque sus preguntas atraviesan múltiples campos, desde las matemáticas y la ingeniería, hasta la psicología, donde su visión del dualismo inspira debates sobre la mente, las emociones y el cuerpo. Además, su estudio de las pasiones abrió la puerta a comprender la conducta humana con un enfoque más científico. Descartes no solo nos enseñó a pensar con orden, nos enseñó a desconfiar para conocer mejor. Fue el arquitecto de la duda que, paradójicamente, cimentó la certeza de la filosofía moderna. John Locke nació en el siglo XVII, en una época marcada por tensiones religiosas y políticas. Con mirada crítica y espíritu inquieto, se apartó de las certezas heredadas para proponer algo revolucionario. El ser humano no nace con ideas grabadas en la mente, sino como una tabula rasa, una hoja en blanco en la que la experiencia va escribiendo poco a poco. Frente a quienes hablaban de verdades innatas, Locke defendió que todo conocimiento proviene de los sentidos y de la reflexión sobre lo vivido. La mente humana, según él, tiene facultades innatas como razonar, comparar o combinar, pero no trae consigo ideas preexistentes, todo surge del contacto con el mundo. Su pensamiento no se quedó en la teoría del conocimiento. Locke influyó también en la sociedad de su tiempo al defender la libertad, la tolerancia y la igualdad. Su filosofía inspiró la base del liberalismo político moderno, con la idea de que cada persona es dueña de sí misma y de sus derechos. En el campo de la psicología, Locke sembró las bases del asociacionismo, explicando cómo las ideas se forman a partir de la unión de percepciones y experiencias. Este principio marcaría la educación, el conductismo y las teorías modernas del aprendizaje. Hoy, su voz resuena en las aulas y en la vida cotidiana, recordándonos que el conocimiento no está dado de antemano, se construye paso a paso, en la experiencia de vivir. Formuló un método racional de pensamiento, resumido en sus 4 reglas para tener certidumbre. Aportó la famosa idea, pienso, luego existo, cogito, ergo sum, como base de la certeza filosófica. Desarrolló una teoría mecanicista del cuerpo humano, explicando funciones corporales como si fueran procesos automáticos y comparables con máquinas. Propuso una visión dualista, mente, alma, y cuerpo como entidades distintas que interactúan. Estamos en el mundo de Berkeley, donde la realidad depende de ser percibida. Ser es ser percibido. Solo existen percepciones, y Dios garantiza que el mundo no desaparezca. George Berkeley, filósofo irlandés del siglo XVIII, fue un espíritu audaz que se atrevió a negar algo que todos daban por seguro, la existencia de la materia. Para él, el mundo no era un conjunto de objetos sólidos e independientes, sino un entramado de percepciones e ideas. Su famosa sentencia lo resume: ser es ser percibido. Si vemos un árbol, existe porque lo percibimos; si dejamos de verlo, no desaparece en el vacío, porque Dios, eterno observador, sostiene su ser en la continuidad de la percepción. Así, Berkeley levantó un sistema que defendía la realidad de la experiencia y la presencia de lo divino en cada rincón de lo que llamamos mundo. Muy joven, publicó obras que lo hicieron conocido, como un ensayo hacia una nueva teoría de la visión, donde mostró que nuestra percepción de la distancia no es un cálculo geométrico, sino un aprendizaje de los sentidos. Con esta idea, anticipó los debates modernos sobre la construcción psicológica de la percepción. Su filosofía, llamada idealismo inmaterialista, fue una defensa contra el materialismo de su tiempo. Quería preservar la fe y la moral frente al riesgo de que el universo se pensara como un mecanismo sin alma. Hoy, su voz sigue viva en las discusiones sobre la mente y la realidad. ¿Existe algo fuera de la conciencia o todo lo que conocemos es tejido de percepciones? La psicología cognitiva y la filosofía de la mente aún dialogan con esas preguntas que Berkeley planteó con valentía.
Su enfoque en la percepción anticipa debates actuales en psicología cognitiva y filosofía de la mente sobre la relación entre percepción, realidad y conciencia. Su pensamiento buscaba defender la religión frente al avance del materialismo, manteniendo a Dios en el centro de la explicación del mundo. Reforzó la idea de que la realidad está ligada a la mente humana y divina, lo que influyó en la forma de entender la moral, la fe y la existencia en su tiempo. En el mundo de David Hume, las emociones guían la razón. Hume, la razón es esclava de las pasiones. Todo lo que creemos saber son costumbres y hábitos, no certezas absolutas. David Hume, filósofo escocés del siglo XVIII, miró el mundo con ojos de observador y mente crítica. Para él, todo conocimiento nace de la experiencia, no de ideas innatas ni de razonamientos abstractos. Las percepciones intensas, llamadas impresiones, forman la base de todo lo que pensamos, las ideas son solo copias más débiles de esas impresiones. Hume dudaba de la certeza absoluta, de la religión, de la metafísica, de la causalidad misma. Redefinió la causalidad como un hábito mental, no como una necesidad lógica. El yo, según él, no es algo permanente, somos simplemente un flujo de percepciones que se suceden. Su frase célebre lo resume: la razón es, y debe ser, esclava de las pasiones. Aplicando el método experimental de Newton a la mente humana, Hume buscó una ciencia de la naturaleza humana, describiendo cómo las costumbres y las emociones guían nuestras acciones más que la razón. Sus leyes de asociación, semejanza, contigüidad y causa-efecto, anticipan la psicología cognitiva y el conductismo moderno. Crítico de la religión y defensor de la observación, Hume dejó un legado que va más allá de la filosofía. Enseñó a mirar la mente y la conducta humana con rigor, curiosidad y escepticismo, mostrando que la comprensión del mundo comienza siempre por la experiencia vivida. Hume nos mostró que somos más emoción que lógica. ¿Pero qué está pasando? Bueno, creo que de esta manera termina nuestro viaje. Fue una experiencia demasiado divertida donde vimos filósofos y sus idealides desde Tales hasta Hume, donde la filosofía nos mostró caminos distintos. Unos confiaron en la razón, otros en la experiencia, algunos en la virtud o en el placer. Pero todos dejaron preguntas que todavía seguimos respondiendo. Y ahora, la próxima pregunta nos toca a nosotros.